Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M Económico. Un minutito pasan de las 8 de la noche, ya estamos en vivo en este domingo con mucha información porque hay mucho para analizar del paquete de medidas que anunció Mauricio Macri el viernes pasado. Un paquete de medidas que ahora vamos a desmenuzar, tiene una parte que es el blanqueo de capitales para evasores, con algunos puntos controvertidos. Pero por otro lado tiene todo el tema del anuncio para los jubilados, que es lo que garantiza al gobierno que el paquete de medidas pueda pasar con un consenso importante en el Congreso. Igualmente, después vamos a desmenuzar el blanqueo de capitales, porque me parece que ahí hay algunos puntos que van a generar controversia y polémica importante en el Congreso Nacional, donde va a ir este paquete de medidas como una ley ómnibus. El día de mañana, mañana lunes va a estar este paquete ya en el Congreso y la idea del oficialismo es tratarlo lo antes posible. El jueves próximo que haya en la Cámara de Diputados reunión de comisión y que a más tardar en 3 semanas, a lo sumo un mes, ya esté listo el paquete de medidas, tanto el blanqueo de capitales como el pago a jubilados. Estamos en nuestros estudios con Carlos Regazzoni, que es el titular del PAMI. Un ratito vamos a estar hablando con él. Está también Aldo Pignanelli, el expresidente del Banco Central, que tiene una visión muy crítica, no sé si tanto como Carrió, que ha salido a decir que no está de acuerdo con el blanqueo de capitales, pero Pignanelli tiene una visión también crítica del blanqueo de capitales. Está también el contador Guillermo Locane, que es alguien que coincide con esta idea del blanqueo de capitales. Además, tanto Pignanelli como Locane son candidatos a presidentes del Consejo Profesional de Ciencia Económica de la Ciudad de Buenos Aires. Así que ahí hay una pica especial. Y está también Santiago Montoya, que fue titular de ARBA, un especialista en temas tributarios, así que me interesa mucho su opinión respecto al blanqueo de capitales. Está con nosotros también Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, y vamos a entrar un poquito en cuáles son las noticias, las novedades para los jubilados. Lo sumo a Claudio Slotnick, en un ratito Claudio Suchovicki también nos va a ayudar para analizar de dónde sale la plata de lo que se le piensa pagar a los jubilados, y es mucha plata. Y está la discusión si efectivamente el Estado tiene los fondos hoy para pagar a 2,5 millones de jubilados un reajuste de haberes y a algunos un pago de retroactivos, o si Macri ha entrado después del ajuste, preocupado por, si se quiere, la situación social, el tarifazo, la caída en las encuestas, ha entrado en una etapa en la cual dice, bueno, trato de hacer otras cosas que de alguna manera apuntalen al gobierno y a la economía. Y después vemos cómo lo pagamos. Esta es un poquito la discusión que hay hoy entre los economistas. Bueno, los anuncios. ¿A cuántos jubilados alcanza el anuncio? Hay un número que ronda los 2,5 millones, 2,400,000 jubilados. Hay distintas cifras, ahora le vamos a preguntar bien a Regazzoni, pero hay distintas cifras que están dando vuelta porque no está precisado exactamente cuál es el universo de jubilados que se verían beneficiados. En principio, por un aumento promedio, algunos más, otros menos, de sus haberes jubilatorios del orden del 45%. ¿De dónde surge esto? Bueno, básicamente surge de una serie de fallos en distintos tribunales y finalmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, allá por el año 2007, 2006, 2007, por distintas situaciones que abrieron la posibilidad de una avalancha de juicios de jubilados al Estado. Hay dos situaciones emblemáticas, una que tiene que ver con el congelamiento de haberes que sufrieron más de 1 millón de jubilados entre el 2002 y el 2006, llamado o englobado en lo que se llama el caso Badaro, es decir, aquellos que tenían un haber de más de 1.000 pesos y 4 años prácticamente esos haberes estuvieron congelados, sin aumento. Y la Corte Suprema de Justicia dijo, este haber en particular, Badaro, pero sugirió que hubiera una solución general para todos los que estuvieran en la misma situación, tiene que tener un reajuste del 88%, que era lo que había evolucionado un índice salarial en esos 4 años. Ese es un universo de los juicios que se iniciaron en los últimos años contra el Estado. El otro universo tiene que ver con el llamado caso Elif, que justamente tiene que ver con cómo se liquidan las jubilaciones
y las jubilaciones se vienen liquidando ya hace mucho tiempo, tomando en cuenta un promedio de los últimos 120 haberes jubilatorios para hacer una liquidación final y a partir de ahí la jubilación actual. Bueno, como no hubo movilidad jubilatoria, sino que había aumentos esporádicos, dependiente del presidente de turno, sin ningún tipo de regla, hasta que empezó en el 2009 la movilidad previsional, bueno, hubo una situación que puso a muchos jubilados que se fueron jubilando que sus haberes se liquidaran mal, es decir, que lo que era su haber inicial fuera menor de lo que le correspondía, porque había años en los cuales que entraban en el cómputo y no habían tenido una actualización de sus jubilaciones. Entonces, al tomarse 120 meses para atrás del promedio de haberes, con una economía inflacionaria, esa jubilación inicial era menor de lo que le correspondía si se hubiese hecho bien el cálculo. Bueno, más allá de la cuestión técnica, lo cierto es que hay 50.000 sentencias de jubilados que hicieron juicio y que ya distintos tribunales han fallado en firme a favor de los jubilados. Algunos dicen 60.000, otros dicen 70.000, otros 40.000, pero alrededor de 50.000 jubilados con sentencias firmes que el Estado argentino, Macri el otro día, ha dicho le vamos a pagar y van a ser prioridad en el pago. ¿Qué le vamos a pagar? Bueno, en promedio un 45% de aumento. Insisto, esto es promedio. Ahora le voy a preguntar bien a Semino y a Regazzoni, porque algunos por ahí pueden cobrar un 80% de aumento, otros pueden cobrar menos del 45% de aumento. Se les va a pagar también el retroactivo. El retroactivo es desde que iniciaron el juicio 2 años antes hasta que efectivamente se efectiviza el pago. Se va a cobrar el retroactivo, van a pagar el retroactivo, 250.000 pesos promedio, algunos son 300.000, otros un poco menos, 50% en efectivo y el resto en 3 años en cuotas trimestrales. Y estos son jubilados promedio de 10.000 pesos hoy, que se irían con el reajuste de haber a 14.500 pesos. Esa es la primera situación. Un universo de jubilados con sentencias firmes que se les va a pagar ya este año. La segunda situación es alrededor de unos 400.000 jubilados, más o menos, que iniciaron juicios pero no tienen sentencia. Y en estos casos se les va a pagar también el reajuste de haber del 45%, pero el retroactivo va a tener una quita. Se le va a considerar, se le va a reconocer solo máximo 4 años de retroactivo. Si iniciaron hace 8 años el juicio, igualmente el máximo a pagar va a ser 4 años de retroactivo. Y finalmente, y esta es la situación, si se quiere, más difusa y que genera más dudas, y ahí están todos los interrogantes de cómo se va a pagar, hay alrededor de 2 millones de jubilados que estaban en condiciones también de iniciar juicios por mala liquidación de haberes o porque tuvieron sus haberes durante 4 años congelados, bueno, que no iniciaron juicio y el Estado argentino les va a reconocer el derecho de un reajuste de sus jubilaciones del orden del 45% promedio. Si obviamente entran dentro de los parámetros que la ANSES está fijando y se hacen un acuerdo con el Estado argentino de que desisten de futuras demandas contra la ANSES. Pero no se les reconoce ningún retroactivo y estos son jubilaciones promedia que están alrededor de los 7.000 pesos y que con el aumento se irían alrededor de los 10.000 pesos o un poquito más. Claro, acá está la duda, digamos, 2 millones de jubilados con un reajuste de 45% promedio. Son muchas jubilaciones, ¿cómo se hace? ¿Cómo se llega a esos acuerdos? Bueno, en el gobierno, en la ANSES dicen que la idea es ir haciendo alrededor de 100.000 acuerdos por mes para paulatinamente en 2 años ordenar toda esta situación y terminar con estos reajustes para 2 millones de haberes, pero a lo largo de 2 años y poner órdenes de prioridad. Por ejemplo, empezar con los mayores de 80 años o los que tienen situaciones de enfermedad comprobada para que ya tengan esa mejora en sus saberes. Bueno, hay muchas dudas, ahora las vamos a consultar con Regazzoni, con el titular del PAMI, también con Eugenio Semino. Después vamos a discutir un poco cómo se paga esto, Claudio. ¿Cómo se financia? ¿Cómo se financia, digamos? Porque esta es la otra discusión. Se ven los números del ANSES y ¿esto cuánto costaría? Alrededor de, están hablando de 75.000 millones de pesos por año si se da el aumento del 45% a 2,5 millones de jubilados. Claro. Eso es 75.000 millones de pesos por año
adicional al presupuesto del ANSES. Sí, lo que está diciendo el gobierno es que serían 75.000 millones de pesos el primer año y luego 60.000 millones anuales, una vez que se hagan todos estos ajustes que vos mencionabas, con el financiamiento que tiene que ver con el blanqueo y la posibilidad de vender acciones que tiene el Estado en empresas privadas. Bueno, ahora vamos a repasar un poquito, porque ojo que es 75.000 millones de pesos por año o 60.000 millones de pesos, este año son menos meses, y después hay que contabilizar el pago de retroactivos. Creo que en el pago de retroactivos hay otros 50.000, 60.000 millones de pesos. Claro. Es mucha plata. Para que tengan una idea, es el 10% del presupuesto del ANSES, del total del presupuesto, no en los pagos de jubilación. El ANSES tiene también pagos de asignación universal por hijo, pago de seguro de desempleo, un montón de prestaciones. Bueno, se incrementaría el 10% del presupuesto para cumplir con estos juicios o estas situaciones que Macri, obviamente, el viernes estaba por primera vez, después de mucho tiempo, después del tarifazo de Aranguren, después de la situación de recesión de la economía, de la salida del cepo que fue exitosa, pero generó una devaluación grande que arrastró e impulsó los precios, estaba por primera vez en una medida... no la del blanqueo, sino la del pago de jubilados, que todos coinciden que era una deuda interna que el Estado no podía seguir eludiendo. Entonces se lo veía Macri, si se quiere, exultante. De hecho, hoy ha dicho, el Estado argentino ha estafado durante muchos años a los jubilados, nosotros venimos a reparar esa situación. Y es la primera vez desde que asumió, prácticamente 6 meses, que tiene un anuncio que no tiene o no conlleva la idea de ajuste detrás, porque la salida del cepo venía atada a una devaluación, bueno, ni hablar del tarifazo. Es la primera vez desde que asume Macri que anuncia algo, digamos, por la positiva, sin la palabra de ajuste como telón de fondo. A ver, está Carlos Regazzoni, el titular del PAMI. A ver, Regazzoni, vamos a aclarar algunas situaciones, digamos, ¿no? En principio, la primera situación, ¿no?, que era la de los jubilados con sentencia firme. La idea del gobierno es pagar eso este mismo año, 50.000 juicios, pagarse eso este año. Sí, de hecho lo que tienen sentencia firme están entre los grupos prioritarios. Acá lo que el gobierno está haciendo es lo que viene haciendo desde el primer día que asumió Mauricio Macri, que es sincerando las cosas en la Argentina. El caso de los jubilados es una buena noticia, pero hubo muchas otras buenas noticias. Sinceramos la asignación universal por hijo, lo doloroso que fue lo de las tarifas viene en este mismo sentido. Yo creo que hoy los jubilados, que venían muy castigados realmente, pensemos que se estaba desobedeciendo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual, si el Poder Ejecutivo no obedecía a lo que la Corte Suprema de Justicia le dijo 3 veces, evidentemente mal podía llevar adelante otras acciones. A ver, me interesa punto por punto, digamos. Estos 50.000 jubilados con sentencias firmes, ese 45% promedio de aumento significa que acá hay algunos que tienen aumentos muy superiores y otros menores. Más o menos, debe ser, o sea, no hay tanta desviación entre ese grupo de jubilados, porque probablemente sean los que tienen haberes, en algunos casos, de 10.000 pesos, más o menos, o 12.000. Esos se van a 14.000. Esos se van a 14.000 pesos. Exactamente. Después el resto de los... La sentencia, a ver, para completar lo que está explicando Regazzoni, la sentencia se supone que pueden llegar a ser 70.000 las que quedan firmes de acá a fin de año. O sea, son más de 50.000. Las 50.000 en realidad se pagan con los recursos del presupuesto nacional. Ya hay una partida de 12.000 millones de pesos asignada en este presupuesto, que son 10.500 para el pago de sentencias, se votó el año pasado, y 1.500 más de ANSES y 1.500 más de cajas especiales, por lo cual esa previsión ya está, y no es distinto, tal vez el ritmo, pero no es distinto a cómo se venían liquidando las sentencias. Claro, no. De todas maneras, en este caso, sí, el ritmo. Se cancelan todas las sentencias. Exactamente. Para mí, creo que lo importante de esto es que se pagan evidentemente las sentencias, además se baja la litigiosidad, porque la gente ya no va a tener que hacer juicios al Estado para cobrar lo que le corresponde. Al contrario, ahora va a ser automático. Y a partir del próximo decreto del presidente de la Nación, en esta semana probablemente, todas las personas que se jubilen en la Argentina van a cobrar lo que se les debe realmente, ¿no? Bueno, es decir, ese es el otro tema. A través de un decreto van a cobrar la jubilación bien computado, la forma de liquidar el haber. ¿Eso cuánto puede significar, Semino, de mejora de haberes para los nuevos jubilados? El rango ese que se está hablando conforme a la historia laboral de cada uno, ¿no es cierto? Así es.
pero está alrededor de ese promedio del 40-45%. Para las nuevas jubilaciones. Claro, porque hay otro rubro Sí. que no se comentó acá, que también va a tener un incremento, que es la prestación básica universal, la prestación por permanencia y la prestación complementaria. Porque más allá de Badario y el IF, hay otro caso que también se incorpora en el proyecto, que es el caso Carrizo Carlos Alberto, que ordena modificar estos tres componentes, y es más, esto puede alcanzar también en unos casos a los de la mínima que no aparecen en esta Es operatoria. decir, que puede haber algunos de la mínima que también... Sí, van a haber muchos de la mínima. Muchos de la mínima que van a tener aumentos. Así es, muchos que van a mejorar. De hecho, lo más importante de esto es que muchas personas van a salir de la mínima y van a pasar a tener jubilaciones mucho mejores. Bueno. Me parece que decir que 2,5 millones de personas jubilados, de los cuales 2/3 son mujeres, van a pasar a tener haberes en promedio 40% más altos, realmente es una medida para festejar. Sí, estamos hablando de 1/3 de los jubilados, 1 de cada 3, digamos, una porción importante. Un poco más de Sí, uno. Un poco más de una. Hay casi 7 millones de jubilados y Resuelve pensionados. un tercio del sistema. 1/3 del sistema va a tener una mejora sustancial en sus saberes. Bueno, a ver, vamos por partes. Esto está claro, lo van a pagar entonces a los que tienen sentencia firme. No puede hacer nada. Y el Estado lo único que hace es da un plan de pagos, digamos, la mitad en efectivo, la mitad en También 3 en años. efectivo, pero en cuotas. Claro, y se va actualizando incluso estos 3 años con el índice de movilidad. Bueno, para los 400.000 jubilados que iniciaron juicio y no tienen sentencia, en ese caso se les va a reconocer el 45% de reajuste. A todos se les Sí. ajusta, yo creo que como vos lo explicaste al principio es muy importante, a todos se les va a pagar los saberes que les correspondan. No más esto de pagar que jubilarse sea realmente bajar muchísimo el ingreso de los hogares. Y lo que no va a haber acá se va a reconocer un tiempo de retroactividad. Es decir, que 4 años para atrás de retroactivo. Eso es lo que Hasta se le, 4 años. se le va a reconocer. Bueno, la idea de estos 400.000, la idea es ir regularizando ¿cuándo? Bueno, va a haber una velocidad de trámites que según la capacidad que tenga el ANSES, más o menos se calcula que van a ser 100.000 personas por mes. Con lo cual, en poco tiempo, siempre comenzando por las personas mayores o las personas que tienen algún grado de enfermedad crónica importante, se va a ir de allí hacia los más jóvenes. Es decir, se va a poner un orden de prelación donde estén los mayores de 80 años este año. Así es. Y otra cosa importante, reitero, los que se empiezan a jubilar a partir de la semana que viene se le van a hacer los cálculos como corresponde. Que eso también es un impacto importante, no solo en el presupuesto, sino en la gente que se tiene que jubilar. Para los nuevos jubilados. Así es. A ver, y lo más controversial, digamos, que es los 2 millones de jubilados que no iniciaron juicio y que estarían en condiciones... A ver, esto es algo muy importante, porque la verdad que yo lo vengo diciendo hace años, la Corte Suprema de Justicia ya del año 2007 y lo hizo en otras ocasiones, instaba al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a dar una solución general sobre esto. Porque si no ocurría lo que siempre ocurre en la Argentina, el que podía acudir a un abogado tenía más derechos de que el que no iniciaba un juicio y no acudía a un abogado. Y en realidad eran los mismos derechos para unos y para otros. Sin embargo, en términos de la Corte, nosotros tenemos presentado un amparo en el 2008, en paralelo con quien era mi colega en ese momento, Eduardo Mondino, que tuvo 2 medidas para mejor proveer en el 2011 y el 2012 para resolver el caso. La Corte no se expidió sobre el total. Planteábamos casi una acción de clase, no una acción de clase porque no lo amerita nuestro derecho, pero planteábamos que se hagan extensivos, como sí está planteado en el criterio correctamente ahora, los efectos de los fallos ya emitidos por la Corte al resto que tuvieran derechos análogos. En 2011, 2012, medidas para mejor proveer, se presenta el representante del Poder Ejecutivo y dice que de pagarse los juicios quebraría el sistema. Sí, ese fue Bossio en su momento. Exactamente. Sí. Y al día de hoy eso sigue pendiente. La Corte no resolvió sobre el global. Lo que sí toma este proyecto son los cortes parciales que ha hecho la Corte en los distintos temas. Bueno, acá lo que propone el gobierno de Macri, la ANSES, es pagar el aumento de 45% a 2 millones de jubilados, pero no les reconoce el retroactivo. Ahora vamos a hablar del retroactivo. Si el jubilado quiere seguir haciendo juicio, puede pelear el retroactivo. Pero libre. En este caso son jubilados que no iniciaron los juicios. Bueno, estos 2 millones de jubilados tendrían que tener el aumento
en los próximos 2 años eso sí va a ir regularizando paulatinamente. A partir del momento en que se sancione la ley, se van a ir regularizando hay que ver cada caso y se van a ir regularizando los ingresos. ¿Pero qué trámite tiene que hacer el juez? No, lo más probable es que no tenga que hacer, ningún trámite más allá de el ANSES. De todas maneras, en el caso de que haya costas de algún abogado por alguna situación especial, el ANSES se va a hacer cargo también de los honorarios. Y como dijo... Lo que está diciendo Regazzoni es que el ANSES se va a encargar un poco de identificar el universo y notificar a esos jubilados. Ahora, después el jubilado tiene que ir, brindar su consentimiento y hacer un acuerdo de que desiste de futuros juicios. Exactamente, porque muchos de los acuerdos tienen que ser homologados judicialmente. Emilio lo ha explicado bien, Basavilbaso. La verdad que una de las limitaciones que hay por ahí es la capacidad que se tiene, que si bien es grande, las más de 400 sucursales en todo el país, porque pensemos que esto es en toda la Argentina, ¿no? Sí. Esta gente. Reitero, me parece que la buena noticia para darle a la gente es que el Estado, y lo que mencionas es muy importante, todos sabíamos que esto era un derecho y se ve que esperar que la Suprema Corte de Justicia dijese que era un derecho lo que era un derecho, la verdad es que era favorecer la industria del juicio previsional. A ver, Semino. Sí, Estos 2 millones, digamos, ¿hay chance de regularizarlo en los próximos 2 años? A ver, Sí. como yo veo la operatoria, voy a decir algunas cosas entre casa para que lo discutamos desde lo técnico. Yo creo que la operatoria va a ir acompasándose conforme el financiamiento. Van a jugar los tiempos administrativos con la disponibilidad del flujo. De los fondos que tenga el ANSES. Exactamente. Por eso el planteo de 2 años, ¿no es cierto? Hay un tema que creo que no es semántico, que es el tema de la expresión de la voluntad. La voluntad del jubilado ya está viciada porque está con una larga espera. Entonces, en realidad, no hay una libre elección. Insisto que la medida está muy bien en ese sentido, pero va a haber una cantidad de cuestiones, por ejemplo, el retroactivo, que pueden ser cuestionados, porque inclusive se cambia el cálculo que se hace, el índice que calcula al retroactivo, Sí. se aplicaba al índice del peón de la construcción, y ahora se va a aplicar el RIPTE, que es el índice del Ministerio de Trabajo. Y da menor. Y da menor en un periodo largo de 2003 a 2009, un 300% menos. Bueno, a ver, está Aldo Piñanelli, expresidente del Banco Central, economista del Frente Renovador, está también Santiago Montoya, ex titular del Grupo Vapro en la época de Scioli, pero también ha sido director de ARBA en temas fiscales y demás. Piñanelli, bueno, ¿están los fondos para pagar estos juicios y estos aumentos a los jubilados? Sí, están. El Fondo de Sustentabilidad y Sí. los ingresos del ANSES le permite al ANSES, si se usa exclusivamente los fondos para los jubilados y no para dar créditos subsidiados ni para entregar bonificaciones a distintos sectores de la sociedad, el Fondo de Sustentabilidad más el flujo de fondos mensual que tiene el ANSES es suficiente para pagar esto, inclusive hasta para el 82% móvil, que por ahora no lo escuché hablar, y que va a ver que seguramente en la discusión de la ley en diputados se va a plantear este tema, ¿no? Porque en definitiva lo que hay que buscar es que los jubilados cobren su justa jubilación. Creo que es un muy buen camino planteado por el gobierno. Yo aplaudo esta iniciativa porque quiere decir que el gobierno le da prioridad a los jubilados y también quiere decir que los fondos van a estar disponibles. Será en un flujo de 2 años, de 1 año, de 6 meses, se irá viendo, pero lo importante acá es la decisión política y la decisión política va en el camino correcto. A ver, Santiago Montoya. Yo creo que indudablemente estamos viendo un gobierno que está aprendiendo a gobernar con el paso del tiempo, porque quedaron lejos las medidas poco felices anunciadas en forma aislada y de repente ahora se anuncia una medida que realmente es desagradable como un blanqueo de capitales, pero se lo hace y se lo vincula a un fin superior que todos estamos de acuerdo que hay que atender, lo que es el tema de los jubilados, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista celebro que el gobierno esté conectando las acciones de gobierno en un ámbito con la solución a problemas estructurales en otro,
como este caso, ¿no? Luego, el tema de, indudablemente... Pero, perdón, sí. no está tan atado al tema del blanqueo, ¿no? Sí. El gobierno, Políticamente, me parece. el gobierno políticamente trató de decir, Macri en el anuncio, de que lo que ingrese está bien, pero por el blanqueo va a ir estamos de acuerdo a con financiar Aldo, el ANSES. estamos de acuerdo con Aldo que el ANSES es autosustentable, o sea, financieramente está en condiciones, Sí, si no sí. le ocupan los fondos. Por eso digo es importante esto, Sí. porque la solución para los jubilados está pasando fundamentalmente por el ANSES, no está pasando por el Tesoro Nacional. Sí. No sé si me explico. A eso me refería. Pero tratan de darle más legitimidad No, política. absolutamente. De al todas blanqueo maneras, con creo eso. que Sí. lo más importante de lo que yo vi del proyecto, yo estuve el viernes a la última hora con los diputados de Nacionales viendo el primer borrador, creo que era de la ley. Hay un tema que hay que adicionar que es la moratoria. Hay un plan, que eso es lo que más me gusta de todo esto, porque sí eso apunta a las pymes, al pequeño profesional, al pequeño comerciante, que es un plan de pago de las deudas acumuladas por todo concepto, tanto previsionales como O sea, usted fiscales. me leyó el artículo que yo publiqué en mi blog. No, yo lo acabo de conocer. No, ya sé, Ahora, porque digo, se llama ahora vamos. la moratoria es la parte popular del proyecto, la no, más popular. Yo a usted lo conocí solo anoche y creo que es una falta de respeto a lo que me hizo cuando en su Twitter publicó que nosotros veníamos acá a hacer un debate por la candidatura. Yo me enteré ahí. No. Entonces No, creo no, que debate- los golpes debate bajos por no el hay que darlo. Yo a usted Bueno, la primera ahora- vez que lo veo nunca lo leí. Yo leí los proyectos de ley. Debate A mí por el no me blanqueo. corra ni por derecha ni por izquierda, porque yo soy Debate por bravo. el blanqueo. Ahora Sean un éticos, segundo. sean Vamos al tema éticos jubilado, en que es lo el importante, que es lo que está esperando La los ética televidentes. está por encima de todo. Está bien, en está la bien. función pública y privada. Lo voy a aflojar un poquito, Aldo. Felicitaciones por el Por el campeonato triunfo de Lanús. Claro. Está Sí, bueno. ahí el banderín de Lanús, gran campeón del fútbol argentino. Les 4 quiero series. aclarar que yo soy nacido y criado en Lanús. Muy Mi bien. padre fue en vida, llegó a ser el máximo dirigente del Club Lanús. Y hoy, mirá cómo te quiero, Maxi, que en vez de ir a la cancha de River vine a este programa. Pero mis hijos están en la cancha de River. Muchas gracias por haber venido, Aldo, pero aparte, bueno, porque el tema lo ameritaba, ¿no? Pero- Para hablar de los jubilados, para hablar Sí, del claro blanqueo de que capitales, sí, me por parece que lo supuesto. ameritaba. Blanqueo de capitales, moratorias, son medidas que en un país serio deberíamos irlas olvidando. Ahora Y vamos a verdaderamente ese yo lo punto. que quiero plantear con esto es que yo creo que deberíamos apoyar con muchas ganas este tema del blanqueo, las moratorias. Por supuesto hay muchas cosas que decir. ¿Qué pasa con las jurisdicciones provinciales y municipales? Si yo estuviera cobrando impuestos en provincia o ciudad, enseguida agarraría la lista de todos los que se acogen, que tienen que mostrar que esos fondos fueron obtenidos lícitamente, y les diría, les hago un ajustito por ingresos brutos, y al 10% que le puede costar el blanqueo o el 5% se le puede sumar un porcentaje importante de que son impuestos A ver, provinciales. ahora vamos O sea, al blanqueo. Quiero detenerme en el tema de jubilados para completar de dónde salen los fondos. Sucho, bueno, hubo mucha discusión entre los economistas esta semana, que ya se veía venir el aumento para los jubilados, si efectivamente la ANSES tenía los fondos o si estaban desplumando la ANSES. En parte porque de la ANSES 15% de sus recursos van a ir o van a volver a las provincias, como una devolución de fondos a las provincias, un acuerdo político que ha hecho Macri con todos los gobernadores, en parte porque también se ha ofrecido como parte de ese acuerdo préstamos blandos de la ANSES a las provincias, y en parte porque, bueno, los números son fuertes, digamos, de si se regulariza esta situación de los jubilados, 75.000 millones de pesos adicionales de gastos del ANSES, más lo que se pague de retroactivos. ¿Cuáles son los números que tiene hoy el Fondo de Garantía de Jubilaciones? Bueno, ahí lo tienen en pantalla, preparamos ese cuadrito. ¿Cuánto tiene el Fondo de Garantía Sustentable? Como bien explicó Aldo, que es voluminoso, tiene en títulos públicos 475.764 millones de pesos. Eso es el 66% de los fondos están en títulos públicos. Si yo lo comparo con la deuda pública argentina, más o menos el ANSES debe tener entre el 13 y el 15% de la deuda. O sea, es uno de los principales acreedores de la Argentina como tenedor de títulos públicos, y lo tomo como referencia. En acciones tiene, recuerden que no las compró, sino que fue cuando se apropiaron de las AFJP, incorporaron todas las acciones juntas. 92.750 millones de pesos, es el 13% del portafolio, lo tienen acciones, pero ojo, porque la representación que tiene eso sobre el mercado es muchísimo más. Tienen en muchas acciones, en muchas empresas, casi el 30%. Te diría que en algunos tiene más que el principal accionista. O sea que la actitud que tomen a partir de lo que tienen en acciones influye muchísimo sobre la actividad privada. Aclaraba que no las compraron.
Porque esto es un debate interesante. Espera un segundito. Entonces, el dato es este, digamos, el total del fondo de los jubilados, 725.000 millones de pesos. Eso es lo que administra hoy. Y el 66%, es decir, casi 500.000 millones de pesos, En son títulos públicos. títulos públicos, está muy préstamos bien. al Estado argentino. En general, los Está muy bien fondos, que los nosotros fondos invirtamos en previsionales del nuestro, mundo. Sí. está muy bien que financiemos Sí. nosotros mismos nuestros bonos. Desde ese punto está muy bien. ¿Qué es lo cuando se dice que Argentina debe poco con respecto a su PBI? Porque gran parte de la deuda la tenemos los propios argentinos. O sea, se cancelaría uno con otro. Y después tienen Y casi disponibilidad- 100.000 millones en acciones de empresas privadas. Claro, que yo quería marcar eso, no las compró. Y este es un debate de cuánto puede valer eso. Tener el 30% vale más que comprarlas por mercado, porque tenés voto y tenés un poder en el directorio. De hecho, forman parte en todos los directorios. Desde mi punto de vista es mucho más transparente que las acciones no estén ahí, que estén en la gente, porque vos tenés una institución que en este caso, el Fondo de Garantía Sustentable, que está en el directorio de todas las compañías, conoce el desenvolvimiento de todas las compañías y además opera en todas las compañías, con lo cual hay un roce ahí con la información. Lo que ha dicho hasta ahora el gobierno es, yo no necesito vender por ahora estos 92.000 millones Porque o con el 100.000 millones flujo- de pesos de las acciones, porque este total, este activo de 700.000 millones de pesos, como rinde por arriba del 10% anual en pesos, me da unos 70.000 millones de pesos por año, o 75.000 o 90.000 millones de pesos por año, y ese ingreso de rentabilidad del fondo me sirve para financiar los reajustes de haberes que estoy proponiendo. Recordemos que esa rentabilidad del fondo hasta ahora se pasaba siempre al Tesoro. Ujú. Era como una transferencia que le hacía la Financiamiento al ANSES Tesoro. al Tesoro. Pero bueno, ahora están proponiendo financiarlo con esta rentabilidad. Eventualmente se podrían vender estas acciones. Le da flexibilidad, Sí. además para no asustar al mercado que lo van a vender de golpe. Pero vos lo decías, hoy bonos argentinos en pesos se están rindiendo entre el 28, después lo vamos a ver, 30-35% anual. Con lo cual, desde ese punto de vista, obviamente el rendimiento puede ser mayor. Y Ahora, ahí tenés- mientras tanto, estas acciones le dejan ganancia al Estado, al ANSES, Y porque tú- las empresas ganan plata y ese flujo forma parte del Sí, no de ingreso, dividendos, sí por la valorización de capital. La ganancia se dio Claudio, por si valorización de me capital. disculpan un segundito. No, lo que le da ganancia son los activos de La renta suba. fija que tiene, Claro. es decir, los títulos públicos y demás, Pero- que eso le significa un flujo de ingresos permanente al ANSES. Hay que contemplar dos cosas. En lo que son bonos públicos de lo que tiene el ANSES, muchos son ajustados por el SER. Saquen sus propias conclusiones. ¿Quién se perjudicó mayoritariamente cuando el gobierno mentía sobre la inflación? Los jubilados. Obvio. Y el segundo tema, los préstamos productivos que ahí figuran. Los préstamos productivos, en el anterior cuadro, que suman unos 88.000 millones de pesos. de pesos, están con tasas subsidiadas del 15-16% anual, cuando la tasa real es del 15%. Sí, cuando- ¿Quién pagó la fiesta? Los jubilados. Entonces, por eso creo que este es un camino correcto, y creo que en la ley, y yo lo planteé el viernes en la reunión de bloque de diputados, tenemos que replantear cómo el Estado Nacional compensa a los jubilados para justificar este financiamiento con los créditos productivos y el ser bochornoso que hubo ajuste hasta que el Coincidiendo, INDEC algún día diga la verdadera El inflación. presidente Macri lo ha dicho justamente, todo lo que estamos discutiendo es parte de, en realidad, generar un sistema de jubilación sustentable y que por sobre todas las Tomando- cosas, que la plata vaya a los jubilados, la plata de los aportes, ¿no? Tomando lo Absolutamente, que, no lo que como hay señala totalmente de Aldo, acuerdo. y es muy interesante porque va a surgir en la discusión legislativa, ¿cuál es el tope del fondo? Porque el fondo nace por un decreto de necesidad y urgencia en el 2007 y el tope era la equivalencia a la erogación anual que tuviera el sistema. Al año siguiente, cuando se restatizan los fondos de pensión, ese tope desaparece. Es el artículo 6º del ¿El tope de decreto. qué? ¿El tope del fondo? Claro, ¿hasta cuándo uno acumulaba y dice el esto fondo, es parte el del fondo? Está bien. Entonces, cuando desaparece ese tope en la ley, desaparece el criterio de excedencia y las inversiones que establece la ley son sobre la excedencia del A ver, fondo. hay algo innegable, digamos, que este fondo, digamos, vos no lo podés malgastar si lo estás invirtiendo en los jubilados, digamos, porque es el fondo de garantía de las jubilaciones. Claro. En todo caso, estás discutiendo si financia emprendimientos productivos, si eso va a mejorar el empleo en blanco, y eso va a significar mayores aportes para el ANSES,
o si le vas a transferir, como ahora quiere hacer Macri, préstamos blandos a las provincias para que hagan obra de infraestructura y eso reporte en mayor empleo en blanco y también financie más avance. Eso es discutible. Lo que no es discutible es que si vos querés usar parte del fondo para pagar una deuda con jubilados, estás en todo caso reduciendo el activo del fondo, si quisiera, y reducís el pasivo. Lo que pasa es que en Argentina es así. Argentina reconoce el pasivo que tenía con los fondos buitre y no reconocía el pasivo que tenía con los jubilados, pese a que la Corte Suprema de Justicia había fallado en favor de los jubilados. Es que Mauricio lo ha dicho justamente, se trata de decir la verdad siempre, la verdad con las deudas que se tienen tanto afuera como adentro. A ver, Sucho, para completar el tema de las acciones, querías decir algo respecto a las acciones que tiene el ANSES en empresas privadas. Claro, ahí tenés el cuadro en las que tienen más significado. En Banco Macro tienen el 31,5% del banco. Son 11.448 millones, en este caso evaluados al precio de cierre del día viernes. Ahí tenés lo que tienen en Edenor, elegimos algunas, sí. Siderar, Consultativos, porque tienen una importancia, es muy importante lo que van a hacer, no solo para el mercado, sino para sus propios dueños, para los dueños de esas compañías, porque tienen voluntad social, forman parte del directorio y tienen mucha injerencia. Por eso, casi todo el mercado también está mirando esta noticia, que como bien decían, está muy bien que financie ahora sí al propio sistema jubilatorio. Es decir, pero en principio esto no se vendería, entonces por ahora no se vendería para pagarle las erogaciones adicionales de jubilación. Además también se aclaró que la correcta manera de financiar un sistema jubilatorio es con el empleo en blanco, con los activos, con lo cual lo que se va a hacer la idea es que toda la economía evolucione hacia una economía con mayor cantidad de trabajadores en blanco que aporten correctamente al sistema, que cuando una persona se jubile como la ley manda, que se vaya aumentando la jubilación como corresponde, y eso es lo mejor que le puede pasar no solo a los 5 millones, casi 7 millones de jubilados, sino a toda la Argentina, porque como le dijo una persona que subió a la tarima en un momento a Mauricio, todos vamos a estar un día jubilados, ¿no? Claro, es tal cual. Un solo dato más chiquito, porque en el debate de mercado, si esto iba a subir, lo iba a hacer bajar, más especulativo desde el punto de vista del valor de las acciones, también hay que tener en cuenta que toda esta plata va en manos de personas que no van a tener capacidad de ahorro y que tienen un consumo postergado enorme. Por lo tanto, se va a volcar plenamente a la economía, con lo cual va a volver en otro tipo de impuestos, ya sea IVA, por consumo, por ganancias, por lo que fuera de las compañías. Y eso también va a dinamizar al mercado nuestro. A ver, expliquemos el blanqueo de capitales, pues insisto, claro, Macri ha atado el anuncio a jubilados para hacerlo digerible políticamente también el blanqueo de capitales, que de otra manera hubiese sido políticamente muy incorrecto y muy difícil de pasar en el Congreso, entre otras cosas, porque la verdad que los últimos blanqueos de capitales en la Argentina han sido un bochorno. Es decir, el blanqueo del 2008 significó, más allá del ingreso de Lázaro Báez, que tenía una deuda superior a los 100 millones de pesos, bueno, era un blanqueo donde no se sabía qué pasaba. Ese blanqueo lo firmó, ¿sabés quién lo mandó? Jefe de gabinete, Sergio Massa. Bueno, ese blanqueo que muchos dicen lo armó Kirchner, claro. Bueno, en su momento con el titular de la AFIP, con Echegaray y con otros funcionarios, estaba pensado como incluso para extinguir la acción penal de aquellas empresas a las cuales la AFIP había denunciado bajo la ley penal tributaria, y si se metían en el blanqueo se extinguía la acción penal. Lo cual era gravísimo, porque había empresas que tenían facturas apócrifas, se metieron en el blanqueo y la AFIP no los podía perseguir más con la acción penal. Además, un instrumento de política tributaria lo usaron como instrumento de política sí, la verdad penal, decir que el blanqueo es un instrumento de política tributaria, nuevamente hablo de la ética. El blanqueo siempre se ve mal porque es para evasores. Porque es para evasores. Entonces los que pagan, a ver, un trabajador que todavía cuando está hablando Peña, yo no lo interrumpí. Yo lo que digo es que el tema del blanqueo es muy injusto siempre, porque el trabajador que le retienen el 35% de ganancia o el 30%, le retienen la jubilación, paga el IVA porque está en blanco, ve como los grandes concentradores de la economía ahora van a blanquear a un costo ínfimo. Siempre el blanqueo tiene una razón ética que hay que tener muy en cuenta. Inclusive más, el gobierno demoró el anuncio del blanqueo después de los vencimientos anuales de impuestos, porque Abad, con mucho criterio en la FIP, y Pradgay también, dijo:
Ojo que si lo sacamos como querían otros sectores del gobierno, un mes antes de los vencimientos vamos a tener muy baja recaudación porque nadie va a querer pagar. ¿Cómo se siente? En mi caso, yo hice mi declaración jurada como corresponde, estoy al día con los impuestos y ahora resulta que los que no pagaron van a poder blanquear ese dinero, entrar en una moratoria. Siempre es injusto. Ahora, eso no quita que podamos buscar un blanqueo lo más justo posible, si se puede hablar de esa manera, porque si nosotros diferenciamos el blanqueo del narcotraficante, del que se afanó la guita pública y del terrorismo, puede ser que haya sectores que ingresen y sería más justos si logramos que ese dinero sea aplicado a inversiones productivas, a la construcción de vivienda, que es lo que se hizo en España, en Chile y en muchos otros países. Ahora le doy la palabra a Locane. ¿Cómo es el tema del blanqueo? Lo que están buscando es que parte de los 200.000 millones de dólares de argentinos fuera del sistema financiero, que están en caja de seguridad, en los colchones o en el exterior, gran parte de esos 200.000 millones de dólares no están declarados ante la AFIP, están en negro, bueno, ingresen al sistema. Se están hablando de distintas cifras, pueden entrar 20.000 millones de dólares, otros dicen 40.000, algún número mayor. Sería, en esos casos, cifras muy, muy importantes porque los últimos blanqueos, para que tengan una idea, en el 2008 entraron 4.500 millones de dólares y extinguía las acciones penales, incluso empresas que la AFIP había perseguido penalmente. En el 2013 el kirchnerismo estaba desesperado no por recaudar, sino porque vinieran los dólares, como de lugar. Entonces fue un blanqueo de 0% de costo. Es decir, a través de los CDI uno depositaba y no te cobraban nada, no había ningún impuesto, ni el impuesto al cheque se cobraba. Y aún así fue un fracaso total, se renovó 8 veces, cada 3 meses se iba renovando y entraron solo 2.500 millones de dólares. Nada respecto a los 200.000 millones. Tenemos más de alrededor de 20 blanqueos en la historia argentina. 20 blanqueos. Alrededor de 20 blanqueos. Siempre fracasaron. Creo que tenemos que terminar con esta historia. Sí. La única forma en que sea aceptable esto es que lo configuremos de tal manera, además que, acuerdo completamente, está publicado, las inversiones productivas tienen que ser el centro y tienen que ser la estrella de cualquier fondo que se consiga canalizar a través de esto. Totalmente de acuerdo. Y las condiciones tienen que estar dadas para que yo, la verdad que rechazo totalmente las estimaciones cuando se dice tenemos un objetivo, una meta de lograr 40.000 millones que se blanqueen, 50.000. Mire, si nosotros no logramos que por lo menos el 60, 2/3, el 70, 80% de los fondos no declarados de argentinos entren, este no va a ser el último. Y si este no es el último, no sirve, porque no podemos caer en esto cada 2x3. Y hay condiciones esta vez para que sea el último, varias, como el aumento de la capacidad del fisco de controlar gracias al acceso a información internacional que va a estar disponible el próximo año, lo de la OCDE, que es fantástico. Claro. Hay una condición que no nos ayuda y es que para que se exterioricen los capitales y se deriven a los proyectos productivos, que creo que todos estamos de acuerdo, necesitamos que la economía esté vigorosa, esté fuerte, claro, se esté moviendo y no se está moviendo. Y va a demorar un tiempo en moverse. Claro, ahí está el punto principal. A ver, ¿cómo es el blanqueo que ha anunciado el gobierno? Y mira, está dividido en segmentos. El primero es aquellos que quieren blanquear hasta, esto está nominado en pesos, 305.000 pesos. Es decir, que tendrían unos 20.000 dólares afuera del sistema. No tendrán ningún castigo. Ningún 0%. Castigo. Claro, esto está buscado ¿para quién? Para aquellos que tienen inversiones en la caja de seguridad, aquellos que se pueden llegar a tentar con, en lugar de tenerlo en negro, una caja de seguridad, pagar trimestralmente el costo de ese alquiler, lo lleve la plata al banco y lo tenga en el banco. El segundo segmento, entre 305.000 y 800.000 pesos, esos tendrán un castigo, una imposición del 5% sobre el patrimonio que blanqueen. Estamos hablando de hasta 50.000, 60.000 dólares, claro, que estén afuera. Si se meten dentro del sistema tienen que pagar un 5% de impuesto. Y más de 800 ahí, Claudio. Y no por encima, claro, por encima de 800.000. Claro, acá es más de 800.000. 10% de imposición. Exactamente, de 10%. Si entran hasta el 31 de marzo, hasta el 31 de diciembre próximo. Si entran después del 31 de diciembre, en vez de 10, hasta el 31 de marzo, que es cuando cierra el blanqueo, en vez de 10 tienen que pagar 15%. 15%. Después del 31 de diciembre, 15%, a menos que el dinero, aunque sean más de 800.000 pesos, sea para suscribir bonos de la deuda argentina. Hay 2 bonos en particular que el gobierno va a lanzar. Esto ha generado mucha controversia. De hecho, Elisa Carrió ha dicho: yo no estoy de acuerdo con el blanqueo, no me gustan los blanqueos, un poco lo que decían Piñanelli y Montoya. Y bueno, y va a haber debate respecto a eso sobre
y mucho debate en el Congreso respecto a quién puede entrar en el blanqueo. Ahora vamos a hablar, si pueden entrar funcionarios, si pueden entrar personas procesadas o no, si personas denunciadas, no procesadas, pero denunciadas por la AFIP o no, ahora lo vamos a hablar. Pero el contador Locane decía que no está de acuerdo que el blanqueo sea para evasores, para beneficiar a evasores. No, no estoy de acuerdo cuando, si estamos hablando de un instrumento de política tributaria, que se lo encare desde el punto de vista político. Acá estamos, Aldo Piñanelli habla como político. Yo creo que Montoya habla como ex recaudador. Yo lo puedo hablar como contador. Nosotros los contadores, que somos los que de alguna manera estamos más cerca del contribuyente, porque detrás de cada contribuyente hay un contador, pequeño, mediano, chico, esto es así. Me llama la atención, no sé cómo va a ser para explicar esto en el consejo profesional, pero digamos, detrás de y los contadores consideramos que este es un instrumento que nos permite a nosotros hablar con el contribuyente. A nosotros lo que más nos interesa es que el contribuyente declare todo lo que tiene. Es el contribuyente más cómodo, es el que declara todo lo que tiene. Pero además, me parece que esto es un programa que amerita referirnos a ese instrumento técnicamente. Si nos vamos a manejar como si estuviéramos en Intratables, ninguneando a los panelistas, es otro caso. A ver, pero te voy a decir una cosa. Primero que me parece increíble que exfuncionarios de anteriores gobiernos, por ejemplo, Massa o el grupo de Massa o quienes forman parte de asesores de Massa, firmaron un proyecto de blanqueo que se sancionó en el 2008, que es técnicamente bastante parecido a este y que además se hizo con esos fines que acabamos de mencionar. Pero yendo a lo técnico específicamente, nosotros yo estuve charlando antes de venir al programa este fin de semana con colegas de distintas características, colegas pymes, colegas del interior, por ejemplo Lucas Bustos de Córdoba o Celso Zavala de Mendoza, una contadora María Rosa Hamud de Lomas de Zamora. Todos entendemos que evidentemente hay aspectos de moral que toda medida de este tipo es reprochable. Pero salvada esa cuestión, a nosotros como técnicos de la economía, lo que nos corresponde es referirnos a ellos como un instrumento de la economía, no como obviamente la diputada Carrió puede expresar, pero no creo que pueda hacerlo el colega Piñanelli. Piñanelli tiene que hablar del blanqueo. Ahora, técnicamente, lo que pasa es que a lo mejor no conoce, porque no conoce la calle. Yo voy a hablar, como periodista, ahí se ha deslizado que podían entrar funcionarios en el blanqueo. ¿Quién lo dijo esto? ¿Esto lo dijo Alfonso Pratgay? Y en principio habían dicho que no, después a mí me parece insólito. Totalmente. A mí me parece insólito. Por eso digo, pero no es decir, que dentro del proyecto oficial puedan entrar funcionarios. Voy a decir por qué. Estoy de acuerdo. Si hay algún funcionario que entra en el blanqueo. No conozco, me está involucrando en tema. Yo en el 2008 estaba en el exterior, no era funcionario público. Segundo, yo soy pyme. Soy profesional y tengo pymes industriales, pagué 1.400. A mí me encantan los funcionarios kirchneristas que dicen, se paran en una baldosa y dicen, ahora, acá hay corrupción, acá hay corrupción, donde yo estaba parado no había corrupción. Este señor que no me conoce, parece, me dice que yo soy kirchnerista, yo fui uno de los factores fundamentales por el cual Cristina Kirchner pierda la elección. Así que no involucre. Lo que no me gusta es que este señor vino a ensuciar un diálogo. Pero me ninguneó como profesional. Viene a ensuciar algo, algo. Vamos a hablar del tema. Yo soy alguien que la gente me conoce, sabe lo que fui hasta el 2003 Aldo, funcionario. no hace falta que lo aclares. Por favor, vamos a hablar un poquito de... Sí, pero él me está corriendo por un lado que no corresponde. Les pido que hablemos un poquito del tema técnico. ¿Cuál es su punto? Ahora quiero terminar con lo técnico. Abre un segundo. No, ahora está hablando Piñanelli. Acá el tema es lo de la ética. Este señor que está con la lista naranja que hace 9 años que cogobierna el Consejo Profesional y la facultad, no tiene ninguna ética. El blanqueo es un problema ético. Eso no quiere decir que hay que buscar una solución al problema. Porque es cierto que hay sectores que pueden traer dinero y contribuir a la mejora productiva, a la inversión. Si vamos a hacer un blanqueo para favorecer a los que fueron contratistas del sector público, a los que blanquean dinero del narcotráfico o a los que blanquean dinero del terrorismo, es muy grave, y yo creo que esto es lo que hay que discutir en serio en la sociedad. Aparte, los blanqueos baja la moral pública y baja el nivel de cumplimiento futuro en los impuestos. Yo soy una persona que toda mi vida pagué impuestos
y siempre veo como otras personas no pagan esperando blanqueos u otras cosas. El tema del blanqueo hay que discutirlo muy a fondo, no se puede ser tan superficial. Recuerdo el problema de la ética y la moral y la transparencia. Hay un pequeño incentivo, digamos, para los cumplidores, que es que se va a exceptuar por 3 años el pago de impuesto a los bienes personales para aquellos que no están en ninguna moratoria. Es un blanqueo con premio. Cuando estamos hablando de 200.000 millones de personas, de 200.000 millones de dólares de argentinos que por alguna razón, por supuesto violando a la ética, a la ley y demás, no confiaron en el país, evidentemente también el país generó condiciones que no eran propicias o que eran adversas o que favorecían este tipo de prácticas. Entonces a mí me parece que lo que este gobierno está hablando es de sinceramiento de la economía. Me parece que es por supuesto que habrá que tener en cuenta, y de hecho el proyecto implica que no se va a anular ninguna causa penal iniciada, y nadie va a estar de los fondos, hay que demostrarlo igual. Hay que demostrarlo igual. Se va a estigmatizar al ahorrista que porque tenía 80.000 dólares lo escondió en la caja de ahorro, me parece una barbaridad. A ver, vamos a hablar un poquito también de algunas cosas de transparencia, porque me parece interesante las cosas que a veces plantea Elisa Carrió, ¿no? Porque es un poco el debate que se va a dar. Insisto con esto, si hay funcionarios, sería insólito para mí que en el proyecto de ley se permita que funcionarios puedan ingresar. ¿Pero por qué digo esto? Porque si hay un funcionario que entra en el blanqueo, tiene que presentar inmediatamente su renuncia. Inmediatamente tiene que presentar su renuncia. ¿Por qué? Porque en la última declaración jurada tendría que haber exteriorizado toda su situación ante la AFIP. Si no lo hizo siendo funcionario, tiene que declarar, funcionario que asumió el 10 de diciembre, tiene que declarar cuando ve la comisión de un delito. ¿Cómo es esto? De tener que quitar el negro y después entras en el blanqueo. No sé, esta versión que ha surgido y que algunas fuentes oficiales han confirmado, a mí me parece insólito que se pueda pensar que funcionarios pueden entrar al blanqueo. Que renuncien y que después como empresarios o como particulares se metan en el blanqueo, eso es totalmente plausible. Mira, el último borrador decía, si es funcionario, pero no está procesado por la justicia, puede entrar en el blanqueo. Que no esté, la condición es que no esté procesado. Pero es verdad. Pero a ver si me dice, es un absurdo. Si es contratista del Estado. Pero es un absurdo que un funcionario que está evadiendo, porque hay una contradicción entre ser funcionario y tener la guita al negro y exteriorizarlo, digamos. Porque si lo tenía que hacer el 10 de diciembre. Lo tenía que hacer en abril cuando hicieron las presentaciones juradas de ganancias. No cuando se mete en el blanqueo. Si hay una cuestión ética. Hay una cuestión ética. Sin opinar del blanqueo, soy viejólogo nada más. En realidad, yo lo que veo, y yendo al tema de la ética, es decir, las medidas sobre jubilados preservan el descuento de ganancias sobre los retroactivos por juicios que ha promovido el propio Estado y que no se han resuelto por inacción de la justicia del Estado. Por lo cual me parece que ahí hay una contradicción ética muy fuerte, más allá... Que le estás cobrando 35% a un retroactivo que cobra el jubilado y no estás cobrando más allá del gravamen 10% a alguien que trae guita y ese no puede entrar en el blanqueo porque te lo retienen en las cuentas. A ver, insisto con este tema, ¿no? Se ha mezclado también con el tema de la declaración jurada del presidente. Ha sido muy dura la ONG Contadores Forenses, que es una ONG que nuclea a los contadores y peritos de la Corte Suprema de Justicia. Claro, por eso tiene peso y peritos, institucional. Exactamente, que asisten a la justicia en casos muy importantes y en los últimos años en casos de corrupción y demás, que ha sido muy dura con la declaración jurada del presidente Macri, que sin duda amerita explicaciones adicionales a las que se hicieron y que también se engancha con la cuestión del blanqueo en este contexto, ¿no? ¿Qué ha dicho el comunicado de la ONG Contadores Forenses? Y dijeron, nadie que no esté pensando en enriquecerse hace lo que hizo Macri. Bueno, ¿qué es lo que hizo Macri? Hay 2 puntos a mí que la declaración jurada me parece que hacen mucho ruido y que el presidente debe explicar en detalle. Uno es el aumento de que es lo que cuestionan los contadores forenses, el aumento de su declaración jurada patrimonial, que era de 52 millones de pesos, 53 millones de pesos en el 2015 y de 110 millones de pesos en el 2016. Gran parte de este aumento, alrededor de 20 millones de pesos o 30 millones de pesos, se explica porque las acciones que tenía Macri
declarada ante la Oficina Anticorrupción no estaban valuadas a valor de mercado, no estaban valuadas, no tenían una evaluación, no tenían un precio, tenían el precio de 1 centavo. Esto Macri lo había hecho ante la Oficina Anticorrupción. Es cierto que las había evaluado frente a la Escribanía General de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero no lo había hecho ante la Oficina Anticorrupción. Sí lo hace en la declaración jurada del 2016. Pero también hay, en esta nueva declaración jurada, la compra de 4 inmuebles y otras propiedades. Y la verdad que lo que dicen los contadores forenses es, bueno, tiene que explicar un poquito, a ver con qué, dónde la compró, cómo compró esos inmuebles y demás. Sobre todo porque estaba muy ocupado el año pasado. Estaba con la carrera electoral, claro, era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y estaba ocupado, digamos, en ese incremento patrimonial. Yo creo realmente, digo, Maxi, Sí. que lo que sería bastante triste es que que la discusión lleve a que no se haga lo que hay que hacer, que es que la gente ponga la plata en la Argentina y no en el exterior, como lo han promovido los últimos 10 años de gobierno. Y quisiera escuchar la opinión de estos forenses respecto de las causas de OTESUR, Bueno, etcétera. Es decir, entendamos que o la Argentina sincera su economía de una vez y para siempre, tomando lo que acaba de decir recién Montoya, o siempre vamos a estar, obviamente, blanqueo tras blanqueo, porque acá no se trata de hacer que la gente zafe de su responsabilidad penal. Acá se trata de hacer que la plata de los argentinos, en lugar de gastarse en Miami, se gaste en la pampa húmeda y se gaste en nuestras fábricas. Quiero Tan volver sencillo como perdón, eso, pero quiero volver pero a este ese debe punto. ser el eje del debate en el Congreso. Si no, cada uno va a hacer política desde su sector para tratar de manchar una medida que además está recomendado por muchísimos organismos internacionales en situaciones de partida como la de la Argentina, entendamos, ¿no es cierto?, donde está, porque además mucha gente, la plata debajo del colchón no la tienen solamente los grandes empresarios. Entonces, digámonos la verdad y de una vez por todas sinceremos la economía argentina. A ver, y esa vez sí va a ser el último caso. Un segundo, ahora vamos. No, un segundo, quiero completar. Quiero completar este punto. Los peritos forenses en muchos casos han asistido en causas muy importantes, como la causa OTESUR y en otras causas que hoy está investigando la justicia. Ahora, justamente el argumento que hacen, y yo coincido con ese argumento, como ya vivimos la situación en los últimos 12 años, de presidentes que no podían explicar lo más mínimo de sus declaraciones juradas, como ya la vivimos, la idea es que no la sigamos viviendo hacia adelante. Digamos, básicamente es eso. Era el argumento de los peritos forenses y yo coincido con ese punto. Ya la vimos. Ya lo vimos a los presidentes. Acá hay que jugarse en a el Néstor momento. Kirchner y a Cristina Kirchner. Hay que jugarse en el momento. 12 años se disculparon un montón de situaciones absolutamente inaceptables. Ahora el gobierno está poniendo blanco sobre negro las cosas como son. Lo estamos haciendo en todo el gobierno y estamos proponiendo medidas para que la sociedad nos digamos la verdad en todo, porque lo de los jubilados también era esquivarle permanentemente. Es decir, reitero, 3 veces, 3 sentencias de la Corte Suprema de Justicia para que los jubilados, ¿cuántas personas fallecieron esperando? El otro día era realmente para llorar cuando uno escuchaba a una persona de 89 años diciendo: aporté 44 años y hace 3 juicios tengo ganado. Y eso está muy bien y ya lo hemos tratado. Pero entonces, esa plata, la Argentina necesita toda la plata que produce en blanco, ponerla en el sistema. Y alguna vez hay que empezar. Quiero completar este punto y ahora les abro. El otro punto que llama la atención es esto, que también ha cuestionado Elisa Carrió, dice: tengo que analizarlo, me asusta en principio, que Macri tiene casi 19 millones de pesos, poco más de $1 millón, en las Islas Bahamas. Tiene una cuenta y tiene estos fondos depositados en Bahamas. El argumento de Macri es que antes estaban en Suiza y en Estados Unidos, estaban en la declaración jurada de la Oficina Anticorrupción el año pasado, y como el banco operador en Suiza cambió de domicilio, también cambió de domicilio la cuenta en Bahamas. Pero bueno, es llamativo porque ahí también había un offshore del presidente, Flex Trading, que la justicia está investigando. Pero de todas maneras, si bien es una cuenta evidentemente que está en blanco, pues si no, no lo hubiese puesto en la declaración jurada de la Oficina Anticorrupción, me imagino que si estuviera en negro, la FIP antes del 10 de diciembre le hubiese iniciado una causa penal tributaria y no lo hizo, o lo hubiese hecho el doctor Abad en los últimos tiempos y no lo hizo. Es decir, este es dinero evidentemente en blanco, por eso lo declara en su declaración jurada patrimonial. Está claro que hay una cuestión moral. Es decir, el presidente está llamando a un blanqueo para que traigan los fondos al exterior, no solamente exterioricen, sino que vengan a las inversiones, aunque esta plata está en blanco y no tiene que entrar por el blanqueo, tiene que venir a la Argentina. Es decir, no puede estar en una cuenta en el exterior, en Bahamas o donde sea. Me parece que hay una discusión moral. No sé qué opina Aldo Piñanelli. No, evidentemente es así. O sea, un empresario y en Argentina tener a veces dinero del exterior es una necesidad, porque cuando
te vienen los controles de capitales, los controles del dólar, Sí. y tenés que importar, necesitas alguna cuenta afuera. Esta es la realidad. El problema es que estamos hablando del presidente de la nación. Evidentemente no tuvo algún buen contador, hubiese contratado a mi estudio o a cualquier contador que hoy anda suelto sin que el consejo profesional lo apoye, y hubiese hecho bien las cosas y le hubiese dicho, mire, traiga este dinero acá porque no le conviene. Si vos estás llamando a un blanqueo de capitales diciendo quiero Claro. parte de los 200.000 millones de dólares que están afuera, Sí, no que es- se inviertan no en la es una Argentina y tener buena- dinero afuera. No es una buena noticia en ese sentido, ¿no? Es como Yo cuando lo conozco Cristina, mucho, cuando Mauricio Cristina Macri. llamaba a especificar Yo y les los quiero funcionarios aclarar de lo Cristina tenían los siguiente, pesos yo lo fijos en conozco dólares. mucho a Mauricio Macri en forma personal, desde empresario. Como empresario siempre fue un tipo muy correcto, él. Yo lo conozco y sé cómo actúa. Ahora, el problema es cuando sos presidente de la nación, te miran con lupa. Entonces me llama la atención que no lo hayan previsto. No, creo que nosotros lo que tenemos acá para hacer, me parece a mí, yo creo que si queremos dejarle algo a la gente, porque este es un año, no estamos discutiendo ninguna elección acá y no hay candidatos hasta donde yo sé, es decir, lo que tenemos es ver cómo mejoramos un poquito la vida de la gente. Hoy tenemos esta noticia de los jubilados. El gobierno ha decidido lanzar una propuesta que incluye esta cuestión del blanqueo de capitales, moratoria y todo eso. Me parece que lo que podemos hacer es verlo a esto como algo, bueno, uno a veces tiene que ir al dentista, no queremos ir al dentista, pero si me hacen un agujero en la muela, quiero que me la arreglen. Entonces, si van a hacer un blanqueo de capitales y vamos a tener que tragarnos este mega sapo que es el blanqueo de capitales, las moratorias y todo eso, quisiera que sea altamente exitoso y que la economía argentina entre en una senda de formalización económica. Recién hablábamos de la productiva, que lo mencionó Aldo, se hablaron de varias cuestiones, hablábamos de que la economía, bueno, necesita revitalizarse porque si no, no van a querer blanquear para venir a hacer inversiones porque no tenemos oportunidades. Y otra de las cuestiones me parece hecho de menos, y en el proceso legislativo quizás se pueda enriquecer, agregándole medidas para incentivar el blanqueo de la economía. Por ejemplo, el impuesto al cheque. ¿Por qué no utilizar parte del producto de un blanqueo muy exitoso para financiar que ese impuesto, que es un impuesto malo, nocivo, que genera una barrera entre la economía formal e informal, así como otros incentivos para que porque de lo contrario nosotros queremos blanquear estos capitales acumulados, pero el flujo de funcionamiento de la economía sigue generando negro. Yo no puedo estar en este panel que se habla de política, hay desconocimiento. El paquete PYME que mandó el gobierno al Congreso, habla de poder permitirle a todas las pymes, que estamos hablando de facturación hasta 650 millones de pesos anuales, de computar plenamente el impuesto al cheque. Entonces, si venimos acá a decir que somos empresarios, tenemos estudios, fuimos recaudadores, es decir, me parece que tenemos que ponernos en una situación en que ayudar, contribuir a aclarar las cosas, no enturbiarlas. El proyecto... ¿Usted está de acuerdo, Locane, que con que entren funcionarios al blanqueo? De ninguna manera. De ninguna manera. Pero te decir una cosa, Maxi. Sí. Yo lo escribí en el 2008-2009. Cuando opiné sobre ese proyecto, en mi humilde blog, que el señor desconoce porque me ningunea, yo soy el contador Guillermo Locane, me conocen muchos contadores. No sé si lo conocen a usted como contador, pero a mí me conocen muchos contadores. Cuando en aquel momento, cuando hablé del proyecto, dije, no pueden entrar ni funcionarios ni contratistas. Nadie lo escuchó. Y en este proyecto no debería, no hagamos gracioso. Lo único bueno que le pasó hoy fue que salía campeón de la luz. Escuchen, déjenme. Tenemos que tener un mensaje, permítame, tenemos que tener un mensaje positivo para la gente. Hay mucha gente que las estamos diciendo que es culpable de haber entrado en las necesidades de moratoria. Las moratorias son necesarias y como este proyecto la contempla, que es con perdón de intereses y multas, no como daban en la provincia de Buenos Aires, perseguían a los pequeños y medianos contribuyentes y a los contadores. El señor de acá a mi lado tuvo pronunciamientos de falta de respeto hacia los contadores y los consejos lo tuvimos que decir. Locane, es así, pero es así. Espera un segundo. Pero es así. A ver, pero es verdad. Insisto, me parece que acá en el blanqueo hay que diferenciar. Hay que diferenciar. Perdón, el que tiene... no te mandamos el consejo profesional. Hay otros 5 panelistas, porque ya está boxeando con nosotros dos, podemos boxear con otros. A ver, un segundo. ¿No te mandamos un reclamo a los consejos profesionales? A ver, tuviste una falta de Locane. Mira, yo recuerdo haber clausurado el hipermercado más grande del planeta por un osito de peluche no declarado y ahora me decís que perseguía a los pymes. ¿Qué me decís? No, me refiero a que vos le faltaste el respeto a los A contadores. ver, un segundo. A ver, quiero volver a ese punto, ¿no? No sé qué opinan del tema de si pueden entrar funcionarios al blanqueo. Una cosa es el blanqueo para el que tiene, no sé, 20.000, 30.000 dólares que se lo llevó al colchón o en una caja de seguridad
pequeño ahorrista, clase media que se asustó por el tema de los bancos, porque Claro. venía la devaluación, porque el 2011 Argentina tenía $1 a 3, hoy tiene $1 a 15. Y otra cosa es el que tiene 10 millones de dólares afuera, 15 millones de dólares, 20, que de hecho se les va a abrir la puerta para que vengan esas inversiones y demás. Me parece que hay que diferenciar un poco las situaciones. Ahora, el tema de que entren funcionarios, no sé qué opinan Piñanelli. En contra. Totalmente. De mi parte, en contra. Yo estoy en contra de los funcionarios y de los contratistas de obra pública. Que también Absolutamente sacarlos de del acuerdo. blanqueo. Sacarlos Ahí de está de el acuerdo. problema de los sobreprecios. No podemos permitir eso. A mí me gustaría, y me meto en el tema de mi amigo acá de la Bolsa de Comercio, que también incluya el blanqueo, si es que sale adelante, la posibilidad de blanquear con obligaciones negociables y con acciones privadas para fortalecer el mercado de capitales, porque creo que por ahí puede venir un aspecto positivo de mejorar, porque en realidad, miren, yo les voy a decir algo. No me toque el micrófono. En el Aldo, fondo, en el fondo de todo esto hay un problema que tiene el gobierno. El gobierno pensó, de buena fe, que a partir del 10 de diciembre iba a tener una lluvia de inversiones productivas. Y la verdad que no han llegado en la forma que ellos querían. Lo ha dicho el propio Alfonso Pragay, otro gran amigo mío, dice, la verdad que fuimos ingenuos. Entonces, yo acabo de llegar de Estados Unidos por una cuestión profesional y también familiar. Estuve con clientes míos que hacen inversiones en la Argentina y no hay todavía un ánimo de inversión productiva en la Argentina. Entonces el gobierno también por eso sale a hacer el blanqueo, porque el modelo macroeconómico que instaló el gobierno de Macri necesita como el agua el flujo de capitales. Y creo que el mercado de capitales de una vez por todas, querido amigo, hay que hacerlo fuerte. Creo que hay una gran oportunidad y espero que el blanqueo, que yo no lo vi en el proyecto, A ver, incluya ese ¿quiénes tipo más de tendrían que cosas. estar afuera del blanqueo? ¿Exfuncionarios tampoco podrían entrar? No, tampoco. Habría Todo que lo sacarlos del pasa blanqueo. Función pública. Eso se va a discutir ahí. Contratista pública yo no pondría nada. Digamos, porque estamos hablando de que hay toda una discusión de la última década, pero yo insisto, también está la cuestión, porque si la justicia está investigando recién lo de la última década, yo quiero que la justicia investigue desde hoy también lo que pasa en la actualidad. Ahora, no pueden entrar ni exfuncionarios, no tendrían que entrar ni exfuncionarios ni funcionarios. Exfuncionarios pues podría ser un canal para, de alguna manera, blanquear dinero en negro, digamos, que ha sido producto tal vez de la corrupción y que es difícil de probar. Otra ¿Sabés cuestión lo que es... pasa? Mira, internacionalmente esto está considerado así. Este tipo de blanqueos y de beneficios siempre tiene que estar inclinado exclusivamente hacia lo que es evasión fiscal. No puede venir de la corrupción, no puede venir del narcotraficante ni del terrorismo. O sea, se diferencia claramente. La ley de lavado de dinero tiene mucho que ver con esto, las nuevas reglamentaciones de la OCDE. En los países centrales, el delito que está penado como lavado de dinero es aquel que viene proveniente de ilícitos, inclusive de la función pública. Lo que es evasión fiscal también tiene cuestiones penales, pero se trata distinto. Está bien, pero lo que voy es, siempre se dice que se van a dejar a los narcotraficantes, los que vienen de hacer negocio de la trata de personas, distintas situaciones ilegales. Ahora, lo que es muy fácil de controlar es si fueron exfuncionarios, digamos. Vos tenés el listado y vos decís, bueno, todas estas personas no entran. Y es más, hasta los familiares de estas personas en distinto vínculo, digamos, para que no haya por esta puerta la posibilidad de blanquear dinero de la corrupción. Te doy un tip importante, te doy, Ahora, Maxi, un tip importante para los empresarios pyme que pueden estar interesados en el blanqueo. El blanqueo admite el blanqueo de inventarios. Vos sabés que esto es muy importante, sobre todo para aquellos que son intermediarios, sobre todo industriales, que hacen procesos, porque muchas veces tienen inventarios que han sido comprados en negro. Esos inventarios, si se blanquean, pueden ser regularizados absolutamente y se convierten en generadores de plata blanca. Por eso digo, cuando hablamos de medidas técnicas, hablemos de cuestiones técnicas. Ahora, Si no, también vamos es importante analizar por qué hace esto el gobierno, porque como vos decías al principio, no hay una cuestión de dólares. Hoy el Banco Central no necesita dólares porque sale a buscar, tiene la posibilidad de buscarlos en el mercado, cosa que durante el kirchnerismo no se puede hacer. Lo que está buscando y creo que básicamente es la cuestión fiscal. Esto de lo que medidas, digamos, esto que está anunciando ahora el gobierno, que es atar el blanqueo y la moratoria a poder resarcir una deuda con los jubilados, extender otras medidas de carácter social en el futuro. Financiarlas con la guita que ingresa del blanqueo. Y porque de otra manera, fiscalmente la Argentina sigue muy apretada. No puede, digamos, no podría hacer medidas si no fuera por esta vía. Coincidís, Sucho, que lo que van a buscar con este blanqueo básicamente es
recaudar? Y además, no solo recaudar, sino que a partir de ahí entran al sistema. Como entran al sistema, a partir de ahí Claro. le empezás a recaudar a un montón de plata que no formaba parte de la masa crítica. Y si esa plata, como bien decían, se invierte en infraestructura o se invierte en el sector productivo, genera trabajo, movilidad, etcétera. Piensen ustedes que lo que se aparenta es casi la misma que emitió Argentina este año, ¿no? Estos 22.000 millones de dólares que emitió. A ver, quería decir algo, Regazzoni. Ya vamos a hablar con Carlos González Prieto, que está pasando con el campo. Y también Suchovicki va a dar la clave pesos o dólares. ¿Qué hacer en este momento? Están bajando las tasas con los ahorros. Yo te digo con total honestidad. Me parece que toda la mejoría del sistema recaudatorio que se hizo en Argentina, el sistema tributario, todas las nuevas herramientas de la AFIP que recién destacaba Montoya, eso fue muy positivo para la Argentina. Ahora, la realidad es que da la impresión de que hay que generar una nueva línea de largada, donde todo eso va a seguir operando. Y recién lo que decías vos, a partir del momento en que la plata pasa a ser blanca, esa plata va a empezar no solamente a ir a inversiones, porque si no, no tiene dónde ir, porque incluso va a tener que estar en un banco, o va a tener que estar en bonos, o ir a una inversión productiva, todo eso Pero va se va a dinamizar dar un debate grande de quién blanquea. Lo que pasa es que lo que no, estoy convencido, lo que pasa es, reitero, si este debate va a estar teñido de hipocresía y vamos a volver a dividir a la Argentina entre buenos y malos, entre esto y lo otro, y no vamos a cerrar de una vez por todas la grieta y generar un país confiable, porque los países centrales normalmente no tienen este problema porque no tienen semejante cantidad de actividad informal como tiene nuestro país. Pero, entonces entendamos que una vez por todas lo que hay que hacer ahora es Quiero hacer una pregunta, seguimos hablando del blanqueo. Sí. Hay blanqueos, hubo blanqueo en Europa recientemente, regularizaciones, por las normas de OCDE. Por eso te digo que esto es excepcional. Mira, Esto otra hay ventaja adicional. Claro. Lo que estás diciendo es importante. Pero por eso te digo. A ver, estamos trabajando para Carlos justamente González para Prieto. cumplir Este con los blanqueo es estándares más distinto a todos los anteriores, porque la etapa que se viene es distinta. Lo que pasa es que si vamos a enojarnos, A ver, vamos Locane, pelearnos, por eso sí, no puede ser. es distinto, pero hay que ver quién entra. Por eso hay que me parece restringir bien, al máximo me parece posible de bien, quién Maxi, entra. si yo hago un Te blanqueo. quiero preguntar, Sí. si tenemos la posibilidad de estar con un funcionario del gobierno nacional, si bien no depende del PAPI, me parece, pero algo tiene que ver. ¿Cuál es la importancia en volumen de plata de las jubilaciones de privilegio, Regazzoni, de las que tanto se habla y que por ahí provocan el rechazo de la gente por los montos que cobran los funcionarios? muy poco, No muy tiene poco. significación. Al contrario, diría que todo lo que va a ocurrir con los jubilados va a beneficiar Las estrictamente la recaudación. de Por ejemplo, el caso del cortaron PAMI en el se va a ver 93. beneficiado. Hay un tema con- que quiero incorporar, ahora que rige la PAX respecto al blanqueo, respondiendo a mi núcleo Sí. psicótico que son los jubilados. Dentro del proyecto que se está enviando, hay una prestación universal que se va a decidir en reemplazo de la moratoria. Esto va a ser parte de una discusión de cómo se financia. Ya tuvo la discusión de cómo se financiaba la moratoria. La jubilatoria estoy refiriendo. Está claro. La prestación universal para la vejez que van a cobrar todo aquel que tenga 65 años, aunque no haya hecho aportes. Pero por eso digo La pregunta esto, es, ¿65 años también las mujeres? Porque la edad de jubilación de las mujeres es 60. yo hoy. creo que ahí se altera la facultad que tiene la mujer de optar desde los 60 a los 65 Es decir, años. ahí va a haber una discusión Va a haber si poner discusión. 60 las mujeres, 65 los... Por ahora el proyecto dice 65 años Sí, para yo- todos. Yo creo que ahí se está Bueno, violando la ley. Carlos González Prieto, ahora estamos cerrando el programa. ¿Qué está pasando con el trigo? Hay un boom de siembra de trigo. ¿Esto tiene que ver con la baja de retenciones? ¿Qué está pasando? Sí, mira, estamos en el momento justo donde los productores deciden la cantidad de trigo que van a sembrar. Y fíjate qué notable cómo se termina cumpliendo lo que decían que iba a pasar. Bajaron las retenciones de trigo, que estaban en un 20% a cero, con el ajuste del tipo de cambio y la liberación de los ROE, ya están hablando de un incremento del 50% en la producción de trigo, de 10 millones de toneladas a 15 millones de toneladas. Fíjate lo paradójico, reduciendo los impuestos, recaudan más, porque claro, tenían retenciones en el gobierno anterior, pero no los dejaban exportar, entonces no le entraba plata al fisco. Es un dato concreto esto del trigo, de cómo impacta una medida real y puntual en la productividad de este cultivo que siempre estuvo tan metido en el ADN de los argentinos. Y por último, me parecía importante aclarar, porque se habla mucho de el precio del pan y la incidencia del kilo de trigo o el kilo de harina en el kilo de pan. Es prácticamente nula, Maxi. Me parece interesante aclararlo. Menos del 10% del precio del pan corresponde al costo del trigo. Es decir, un kilo de trigo cuesta 3 pesos
6 pesos cuesta un kilo de harina y 35, 40 un kilo de pan. Carlos, el otro día vos decías que el gasoil en Argentina estaba al doble que en Estados Unidos. Sí. Lo cual ponía, digamos, una situación de competitividad complicada al campo. Pero bueno, el campo es el sector más competitivo de la economía argentina. Tiene ventajas naturales, el tema del agro argentino y demás. Mirá lo que pasa con el precio del gas, ¿no? Porque el tarifazo es un tema que todavía se está discutiendo. El precio del gas, mirá este dato, ¿no? Lo que sale el gas para la industria en la Argentina, ¿no? La industria argentina que tiene otros problemas de competitividad, que está la discusión de nuevo si estamos en una situación de atraso cambiario de nuevo, de dólar barato de nuevo o no. Ahí se está viendo, ¿no? $2 el millón de BTU, que es la unidad de medida del gas para la industria. Esto es el gas mayorista en Estados Unidos. YPF está vendiendo casi a $5 o más de $5 el millón de BTU a la industria argentina. Es decir, que un industrial argentino que tiene que competir con una industria similar en Estados Unidos está pagando por el gas, que está dolarizado aparte en el mercado doméstico, más del doble de lo que se paga en Estados Unidos. Sí lo consigue, porque vos sabés que el tema del gas entra en barcos a Bahía Blanca, por ejemplo, al polo petroquímico de Bahía Blanca, y muchos inviernos tienen que parar las fábricas, Profertil, Dow, bueno, todo lo que implica el polo petroquímico, porque directamente no lo pueden conseguir, aunque sea más caro. Sucho, estas cuestiones las vamos a seguir discutiendo en los próximos programas, pero estas cuestiones hablan de que Argentina no es tan fácil, digamos, el tema de la competitividad, de que la economía va a salir nuevamente creciendo, competiendo en el mundo. Hay situaciones estructurales muy complicadas. Lo escuchaba él porque a veces una reacciona cuando decimos que somos un país rico. ¿Alguno de acá, en este debate, tiene, perdón que nombre la marca, creo que está mal pero no importa, Netflix? Sí, yo. ¿Cuánto pagan? ¿Se acuerdan? $8. Sí. $8. Sí, no. ¿Saben cuántos usuarios tiene Netflix en el mundo? 70 millones de usuarios. A $8 cada uno, factura por año 6.700 millones de dólares. El doble de la cosecha de trigo. Por lo tanto, a veces nosotros pensamos que somos trigo porque tenemos soja, etcétera, o Spotify, o por dónde está pasando el mundo, porque a veces nos concentramos mucho. Nada, comentario ahí. Sucho, al margen, sobre el final, volvió a bajar las tasas de interés de referencia de las LEVAC. El martes el Banco Central, bueno, empieza a mostrar ¿cuál es la señal? De alargamiento de plazos. O sea, la curva cuando ves el central, la de corto plazo te paga mucho más que la de largo plazo. Lo que quieren mostrar también es esa expectativa de que empiezan a tener controlado un montón de variables. La tasa está tan alta porque están tomando una política monetaria para resolver el tema inflacionario y no tanto fiscal. Pero empezaron a surgir alternativas que las queríamos traer hoy para el inversor, para que arriesgue un poco más, sobre todo con la plata, si es que va a entrar, y estire un poco los plazos de ahorro. Entonces, ahí tenés un listado, vamos a poner ahora, por ejemplo, en vez de estar en las LEVAC y peleándome cada 35 días si entro o no, y como son solo los martes, y si te quedás afuera, etcétera, tenés el Bonar 2016, vence, es un plazo fijo a septiembre del 2016. Paga Badlar más 2 puntos, o sea, los plazos fijos superiores a $1.000.000 más 2 puntos, y te rinde hoy, al precio de cierre del viernes, más o menos un 36% anual. Si te estirás más y querés estar en pesos, porque crees que le vas a ganar al dólar, te vas a un bono muy parecido, pero que vence en el 2017, en marzo del 2017. O sea, un plazo fijo al Estado Nacional al 2017. Y eso te rinde 35,90. Si crees que el dólar quedó atrasado... Las dos primeras son en pesos. En pesos, Badlar ajusta por la tasa Badlar, que es el promedio de los plazos fijos mayoristas. Porque vos pensás que si crees que el dólar no va a subir, digamos, ¿no? Que tenés coberturas hoy para el futuro, pero si querés estar en pesos, más por si entran un montón de dólares, esta variable la tengas controlada. Si no, para aquel que no quiere riesgo pesos, vos tenés un plazo fijo en dólares, el Bonar 2017, vence en abril del 2017, paga un 7% anual, pero como vale por encima de lo que te van a pagar, te rinde un 3,51 en dólares. Esto compite con las letras que está emitiendo la tesorería en dólares. Y si estirás los plazos, que es mi consejo, y vas a un Bonar 2024, estás tranquilo en dólares, te vas a vence en el 2024 y por la tasa que tiene hoy te rinde un 6,47% anual en dólares. En un mundo que por una fecha parecida está pagando 1 anual, 1,5 anual. Está bien, lo que querés mostrar es que hay alternativas al típico plazo fijo, ¿no? Tal cual. Como dice Aldo, para que se acerquen también al mercado de capitales, que es una variable de financiar al Aparte, país. teniendo en cuenta que, más allá de los interrogantes en la economía, si hay algo que la economía argentina no va a hacer en los próximos 2 años o 3 años, volver a caer en default. Digamos, si eso ocurre, bueno, Argentina, bueno, olvidémonos de cualquier proyección a futuro. Puede pasar cualquier cosa.
No va a pasar. Puede pasar cualquier cosa del dólar o de la actividad económica desde el punto de vista de la actividad productiva. Ahora, en default Argentina no va a volver a caer en el cortísimo plazo, ¿no? Es un poquito... Y está bien lo que planteás, que los que tienen los dólares en la caja de seguridad o en el colchón es cero. Es decir, están perdiendo poder adquisitivo. No, y en el mundo. Frente a la inflación de Estados Unidos, frente a la inflación en la Argentina. La noticia más divertida que me pareció a mí en la semana, sé que está cerrando, Dinamarca, vos tomás un crédito hipotecario en Dinamarca, yo tomo plata prestada, te pagan. Porque como tiene tasa de interés negativa, miren qué lindo tomar un crédito hipotecario, te pagan a vos. Por lo tanto, en un mundo donde la tasa es cero o negativa, bienvenido. Bueno, eso es Argentina, año verde. El día que uno tenga que tomar un crédito en la Argentina y te paguen... Ojo con la tasa de interés, en el corto plazo va a haber novedades. Miren, les doy este dato rápido. En Estados Unidos en abril aumentó el consumo 1,4% en un solo mes y la inflación fue del 0,4%. Para ellos es un desastre y ya estamos en el umbral de un ajuste en la tasa de interés. Sí, si sube la tasa de interés en Estados Unidos empieza a haber problemas del ingreso de capital en estos países. Gracias a todos. Me quedé sin tiempo. Nos estamos retirando. Nos reencontramos mañana a las 9 de la noche con Plan M y si no el domingo próximo a las 8 de la noche con Plan M Económico. Chau, chau.